El caso Epstein es un escándalo gigantesco, un escándalo que incluso cuesta de creer, porque confirma que las élites, los multimillonarios que gobiernan nuestra sociedad, estaban imbricadas en una red de tráfico de menores, que estaban coaligadas para ejercer el mal, para hacer pues absolutos disparates, absolutas barbaridades contra gente inocente. Pero hay algo todavía más preocupante, algo que debería quitarnos el sueño, y es que Epstein no era un personaje que se moviera en la sombra, no era el típico narcotraficante o el típico delincuente que se escondiera o que intentara esconder sus fechorías, sino que se movía cómodamente entre las élites, entre los poderosos. Todo el mundo interactuaba con él, todo el mundo le conocía y todo el mundo parecía estar al tanto de sus prácticas, porque vemos algunos mails, por ejemplo el de Elon Musk, en el cual le pide incluso que se haga una gran fiesta en su isla, en esa isla tan misteriosa que tenía y donde se ejercían rituales y prácticas pues bastante abominables. Pero es muy curioso que en este mundo, pues justamente esas élites, más allá de todo, más allá de que ellas mismas cometieran o no delitos que tendrían que ser, pues que tendrían que rendir cuentas ante la justicia, lo que es evidente y claro es que eran conocedores de las prácticas de Epstein y que todo el mundo conocía o estaba ligado de alguna forma a este personaje. Y también, entre ellas, famosos de Hollywood, músicos, empresarios, políticos, gente de la realeza, gente de Arabia Saudí, de Reino Unido, de Francia, de Estados Unidos, de todos los países. Mucha gente de aquí ya habrá visto este escándalo en algunos medios, porque es verdad que los medios de comunicación aquí en España no están hablando mucho de este escándalo, es decir, que no quieren que se sepa mucho lo que hacen realmente las élites, pero lo más preocupante, y quiero insistir en esta idea, es que había una complicidad, un silencio cómplice de todas las élites globales. Todo el mundo era conocedor de lo que hacía Epstein y es muy preocupante saber que hay una complicidad, que hay una red, incluso una espiral del silencio, porque hay mucha gente que participa y lo hace activamente en estas prácticas, un poco en estas fechorías que promocionaba Epstein a nivel público. Vivimos en una época, en este siglo XXI, que parece que quiere destapar todas las conspiraciones que se habían formulado a lo largo de los últimos 20 o 30 años. Tenemos ya una transparencia que parece absoluta, desde las intenciones para invadir un país, como cuando Trump dice que lo que quiere en Venezuela es su petróleo, es decir, sus recursos naturales, o cuando ahora, por ejemplo, tenemos a plena luz del día, a cielo descubierto, las prácticas o un poco esas redes que hacen las élites o esa inmoralidad pública de la que hacen gala y que parece que disfrutaban mucho en su tiempo libre de este tipo de rituales, pues que realmente son simplemente despreciables. Pero es verdad que al final esto es un poco cómo se está configurando este siglo, un siglo que es más transparente que nunca y que no deja espacio ni siquiera a las conspiraciones, que parece que es un negocio que poco a poco podría incluso pues desvanecerse ante esta absoluta transparencia de todo lo que sucede en nuestro mundo. Y es muy importante tener en cuenta aquí que simplemente por saber la verdad no tiene por qué movilizar a la gente. Está siendo muy curioso que no se estén rompiendo muchísimos consensos sobre la moralidad de las élites o sobre, bueno, al final las élites, ya sabéis todos, aquí lo explicamos en el vídeo anterior sobre los ricos, siempre se venden como un poco el culmen del progreso humano, como las personas que tienen que dirigir nuestras sociedades porque son las más preparadas, las mejores, las más inteligentes o incluso las más morales. Y es curioso que puedan incluso venderse como las más morales después de este tipo de escándalos que al final ponen en entredicho todo el sistema en el cual nos estamos moviendo. Los medios de comunicación e incluso en las redes sociales, lo que se está intentando con este caso para intentar aplacar o contener el potencial impugnador que pudiera albergar la revelación de estas informaciones es justamente inundar todavía más las redes con informaciones falsas y informaciones reales para que todo acabe siendo un patiburrillo en el cual ni siquiera sepamos muy bien qué es real y qué no es real.
volviendo así a la casilla de salida, intentando volver a instaurar que esto no deja de ser una conspiración de un poco de la gente del pueblo contra las élites, cuando en realidad todo este caso está siendo pues judicializado y es toda información pública, publicada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Es decir, que todos estos archivos del caso Epstein, estos vídeos, estas fotos, las que son reales, pertenecen a un archivo judicial, pertenecen a un caso real del cual pues no hay ninguna duda sobre su veracidad. Y es increíble que todavía a esas alturas no haya generado una impugnación total o haya roto consensos sobre lo que son nuestras élites, nuestros multimillonarios, que lo que hacen es, al final, acumular poder para traficar con menores y hacer prácticas que son completamente extrañas, totalmente ajenas a lo que sería algo civilizatorio o algo que simplemente pudiera encarnar un bien de la humanidad. Son enemigos de la humanidad, es una cosa que ya sabíamos de antes, pero claro, al final es tan descarnado que incluso abruma cómo pueden llegar a ser de esta manera. En todo caso, en este vídeo me gustaría profundizar mucho más sobre la psicología del poder o cómo piensan los poderosos, ¿no? Incluso cuando nos sorprenden, ¿no? Cuando se revelan estas informaciones, pero entender qué hay detrás y incluso qué mecanismos teóricos, filosóficos hay detrás de estos poderosos, porque tienen dos grandes intelectuales de referencia, que son el Marqués de Sade y Nietzsche. No hay que olvidar aquí que, por ejemplo, unas frases del Duque en el libro Los 120 días de Sodoma, del Marqués de Sade, es justamente que el poder absoluto justifica cualquier acto. Hay una forma de entender el poder en la cual pues no hay moralidad posible para la gente que está por encima de la sociedad. La moralidad de esas personas es su propio placer, es decir, es el límite de su placer, es la propia moralidad de este tipo de gente. A nivel popular, yo creo que todo el mundo puede recordar, o se ha movido mucho también en redes sociales, estos últimos días, esa película, ¿no?, que todo el mundo conocerá, que es la de Eyes Wide Shut, de Stanley Kubrick, en la que ya se visualiza un poco en Estados Unidos, pues esas sectas, esas redes extrañas que hay en el poder de ejercer prácticas, de sodomizar, en un castillo ahí perdido en Nueva York, bueno, en las afueras de Nueva York, se realizan rituales casi que rozan lo satánico, que tienen que ver con orgías, con crueldad sin filtros y esa sexualidad un poco particular de esta gente que incluso ahí en esa película se disfrazan de forma carnavalesca con máscaras como si fueran personajes de la Venecia del siglo XVI. Y es verdad que ahí ya podemos ver una primera aproximación a este tipo de comportamientos. Pero más recientemente podemos ver también el juego del calamar. En el juego del calamar vemos también otra vez más, además también hay una referencia muy clara en esta serie a lo que sería Eyes Wide Shut, ¿no?, con las máscaras estas que vuelven a ser la forma de cubrirse de las élites para ejercer ese tipo de atrocidades, de monstruosidades, que son en este caso pues simplemente jugar con la vida de los pobres y que se maten entre ellos como un espectáculo circense que de hecho tiene alguna rememoración o algún viso de comunicar con lo que sería el circo romano, en el cual también este tipo de cosas pues gustaban mucho a la gente. Por último, está la película más importante, ¿no?, la que yo creo que es más reveladora de cómo piensan las élites, el poder y sobre todo el paraguas moral en el cual se escudan para ejercer ese mal. Y esta película es Salo, de Pasolini, una película que de hecho le costó la vida. La adaptación fílmica, cinematográfica, de Los 120 días de Sodoma de Marqués de Sade. Simplemente que aquí en Saló se cambia el escenario del antiguo régimen, ¿no? Si en la obra de Sade tenemos a un duque, a un burgués, a un obispo, a un poco los estamentos de poder de aquella época, aquí en Saló, en la película de Pasolini, lo que tenemos es a los fascistas de la Italia de Mussolini, de la República de Saló, por eso se llama así con Saló la película, esta obra de Pasolini. En esta obra vemos cómo esos dirigentes fascistas pues esclavizan, sodomizan, torturan. Es una película pues muy incómoda de ver, casi inaguantable, ¿no?, porque al final hay, pues, igual que en Sade, ¿no?, que hay mucha tortura gratuita o hay mucho sadismo, y de forma fría y de forma pues muy brutal te muestran lo que es estas prácticas de los poderosos cuando tienen un poder absoluto.
que pueden pues martirizar de cualquier manera a la gente humilde, a los niños, y en este caso que son hijos, en muchos casos, de los partichanos, es lo que se presenta en la película. Pero aquí quiero poner el acento en una cosa. En esta película, esos dirigentes fascistas, para justificar sus atrocidades, ellos siempre intentan sofisticarse, elevarse, intentar mostrar cierta sabiduría para poder ejercer ese mal encarnado. Y lo hacen citando siempre a Marqués de Sade y a Nietzsche, dos de los pensadores más importantes para entender la psicología de la serie. Es evidente que en Marqués de Sade y en Nietzsche hay una correlación, ¿no? Hay una forma de entender que la moralidad pública es toda una farsa, pero sobre todo que lo que más importa son los instintos vitales, el puro placer, y que además las dos formas de entender la afirmación de la vida o de cómo se tiene que afirmar ese placer es justamente ejerciéndolo y liberándote de la culpa. Así como en el Marqués de Sade. El Marqués de Sade tiene diferentes tipos de obras, es decir, por ejemplo, en la filosofía en el tocador, pues tenemos más como un diálogo, una discusión filosófica en el cual pues dos personajes intentan enseñarle a un tercer personaje, a una cría de 15 años, cómo es el libertinaje, ¿no? O la filosofía del libertinaje, y aquí tendríamos incluso pues un optimismo en cómo se puede ejercer o escaparse a la moralidad puritana o a la moralidad pública sobre la sexualidad, incluso también sobre la política y sobre un montón de cuestiones que se abordan en ese libro. En los 120 días de Sodoma lo que tenemos es una visión pues mucho más cruel o mucho más fría sobre la hipocresía de esas élites que dicen una cosa en público y en privado defienden totalmente la contraria. Lo curioso en Sade es que él mismo toma partido y sí que afirma, pues, de alguna manera, un egoísmo absoluto y sobre todo una afirmación de que pues, el vicio es lo mejor del ser humano y que el placer en sí pues, no debería tener límites prácticamente y que, pues, bueno, un poco todo está permitido. Y lo curioso es que en Nietzsche, lo más interesante de Nietzsche no es tanto el Dios ha muerto, que evidentemente es lo que ha trascendido, pero es verdad que lo más importante es su aportación en la genealogía de la moral. Su forma de entender la historia de la humanidad como una lucha por el poder, o sea, de la voluntad de poder que mueve esa historia de la humanidad y que hay diferentes moralidades que surgen de esa disputa por el poder. Para Nietzsche, la moral clásica o la moral de los griegos y romanos es una moral aristocrática, una moral de afirmación, una moral noble, de valentía, de que tú mismo, por tu propio valor, te afirmas y eres fuerte por eso, ¿no? Eres fuerte y pues hay una serie de valores ahí que se van afirmando y que son los que son socialmente pues deseables, ¿no? Y esto se invierte, como es conocidísimo por todo el mundo, se invierte a través del cristianismo, que invierte completamente los valores clásicos de lo que sería lo bueno, que sería pues la fuerza física o la fuerza moral o la fuerza, simplemente la fuerza del individuo, ¿no? La fuerza de poder autoafirmarte e imponer incluso tu voluntad. Esto se considera por el cristianismo como malo. Es decir, que Cristo, y lo podemos ver en cualquiera de sus enseñanzas en los evangelios, invierte los valores. A partir de Cristo, lo que es bueno, o sea, el débil es el fuerte y el pobre es mejor que el rico. Esta es una inversión de valores que es evidentemente cristiana y que rompe por completo el sistema clásico de valores. Antes de Jesucristo, tú tienes un sistema de valores en el cual el rico, el poderoso, se afirma por su propia fuerza y ese rico se impone sobre los demás, sobre lo plebeyo. Y a partir de Jesucristo, a partir del cristianismo, pues la piedad, pues lo que sería un poco la conmiseración y un montón de valores que guardan relación con lo que para Nietzsche pues son valores débiles, plebeyos, esclavos, que se harían justamente para controlar el poder de los ricos. Para Nietzsche, la moral de los esclavos es una forma de contener, de frenar y de imponerle a los poderosos, a la gente fuerte, restricciones, para que justamente los esclavos tengan poder y la mediocridad triunfe, sería la idea de Nietzsche, ¿no? O sea, Nietzsche piensa que toda esta moral de los esclavos se nace por resentimiento contra los poderosos, contra lo que serían ahora mismo los ganadores del sistema, ¿no? Es decir, que el problema es justamente que no se puede, que lo bueno sería la moral
clásica antigua de los griegos y romanos, una moral que hoy se confunde con la moral de los ricos porque es una moral de afirmación pura en el sentido de que yo como rico me hago a mí mismo y yo como rico hago todo lo que quiero y tampoco estoy constreñido moralmente ni frenado moralmente por esa masa, por ese rebaño de esclavos que me imponen sus reglas morales porque me quieren contener mi propia fuerza innata incluso, ¿no? Mi propia virtud que yo quiero ejercer todo el rato. Nietzsche es un filósofo que seduce muchísimo a las élites, les encanta porque te da un paraguas moral, te da un confort emocional, un confort moral en lo que estás haciendo, ¿no? Si tú haces atrocidades, tú puedes decir a través de Nietzsche, porque puedes hacerlo, que te estás afirmando como ser, te estás ahí afirmando la vida, afirmando los instintos vitales, afirmando lo que tú eres realmente como ser, ¿no? Es decir, los esclavos, y la moral de los esclavos, la moral cristiana, de verdad que hay que entender que es la moral cristiana, que impone la culpa, que impone la piedad, la obediencia, y que la humildad, por ejemplo, también, que impone un montón de valores, que son los valores de los débiles, los valores del pueblo, pues esta moral lo que hace es justamente reprimir ese ser que quiere afirmarse con sus instintos y tal. Esa moral de los esclavos, esa moral del pueblo, esa moral de las masas, es una moral mediocre, dirá Nietzsche, ¿no? Es una moral de mierda, básicamente, ¿no? Perdón por la expresión, pero es una moral, de hecho, por los débiles, de la gente ahí democrática, que quiere la igualdad, ese tipo de cosas, que lo que hacen es justamente constreñir, meter en una camisa de fuerza a los poderosos o a la gente, a los superhombres, ¿no? A la gente que se afirma y que puede ser y tener valor por sí misma y todo lo demás. Es decir, es una ideología súper cómoda para las élites dominantes, ¿no? Parece una ideología hecha a medida. Pero no solo, porque la moral de los esclavos, o la moral cristiana, que dice Nietzsche, claro, es una forma también de contener esos instintos, ¿no? Los instintos más naturales o instintos, por ejemplo, pues depravados, ¿no? Tú si tienes instintos depravados, en el fondo es una afirmación de tu ser. Y por eso, aunque luego Nietzsche intentará justificarlo con un tipo de ética rara que hará con el superhombre, igualmente, para cualquier élite es súper cómodo moverse en Nietzsche. Porque Nietzsche, en el fondo, te da un amparo moral. En plan, te está diciendo que si tú te afirmas y haces truculencias, si haces esclavismo sexual, si haces cosas súper raras, Nietzsche te da esa comodidad de decirte, no, tú te estás afirmando en tu ser, tú como eres poderoso, puedes estar por encima de esa moralidad pública, de esas normas públicas, de esa norma de la gente común. Tú estás por encima de eso, además porque tú eres el que impone esas normas, porque tú eres el jefe, el rey, el poderoso. Esto conecta mucho con Sade, como hemos dicho al principio. Esto Sade también lo explica mucho en sus libros, ¿no? Que al final el poder absoluto justamente lo que permite es justificar cualquier acto que hagas, por depravado que sea, por inmoral que sea y demás. La propia fuerza de ese poder afirmándose, es más fuerte que cualquier otra cosa y de alguna forma también se justifica, es autojustificativo de sí mismo. No hay que olvidar nunca que hay una conexión en la psicología del poder con esta idea de Nietzsche, con esta idea de Sade y con esta idea de moralidad aristocrática o de moralidad de los fuertes, de los guerreros, y que por lo tanto esta es la moralidad buena, la moralidad de afirmación pura de la vida contra el resentimiento de las masas que no saben afirmarse a sí mismas y que serían un poco, pues eso, sobre todo débiles y cobardes, gente que, como es débil y cobarde, dice, no, hay que ser humildes, hay que ser tal. Cuando en realidad, en verdad, la historia es más complicada, aunque esta aportación explica parte de lo que ha ocurrido. A mí lo que me hace mucha gracia es que sea Jesucristo, ¿no? O sea, justamente el que se presupone que es Dios, ¿no? El hijo de Dios y Dios él mismo, haya venido incluso haya bajado a tierra para imponer este tipo de moral que contra esas desviaciones del poder que al final acaban en barbarie, porque si todo el mundo pensara como de esa manera, pues esto acabaría siendo la ley de la selva absoluta. Sí. En todo caso, con este vídeo ya quiero acabar aquí, pues quería explicar un poco cómo funciona esa psicología del poder y un poco cómo es este escándalo total de lo que es el caso Epstein y que ojalá nunca olvidemos quién nos gobierna y qué intereses tienen los que nos gobiernan, porque parece que priorizan pues hacer redes raras de pues, tráfico de menores y cosas todavía más peliagudas que es mejor ni siquiera comentar en mucha profundidad, porque ya todo el mundo sabe lo que es y al final lo puedes ver en las películas y probablemente las películas se quedan cortas, que es lo más triste de todo. En todo caso, pues nos vemos muy pronto por aquí en el canal del Viejo Topo, porque iremos tratando pues, más temas de cómo son estas élites y también sobre la economía que les sustenta.